Saquen a ese niño retrasado. El grito que lo cambió todo. Mi nombre es Verónica Herrera. Tengo 38 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Soy la madre de Andrés, un niño increíble de 7 años con TEA nivel 3. Una luz pura que irradia alegría y amor incondicional. Mi mayor desafío siempre ha sido asegurar la inclusión y el respeto para mi hijo en un mundo que a menudo no lo entiende. Un mundo que, a veces, se empeña en ser cruel. Por favor, cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo y si ustedes también son madres o padres de un niño neurodivergente. Sus historias me inspiran. Andrés es un niño no verbal, pero eso nunca ha mermado su capacidad de expresión. Él encuentra en el agua su mayor alegría y su forma más auténtica de comunicarse. Es su refugio, su terapia, su idioma. Lo veías en la alberca y era como si la gravedad dejara de existir para él. Podía pasar 3 horas nadando sin cansarse, aleteando con una fuerza y una felicidad que te contagiaban, flotando y soltando esos gritos guturales de pura, absoluta felicidad que a mí, su madre, me llenaban el alma. Siempre, y repito, siempre, con su pañal especial de natación, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Fue por este amor inquebrantable por el agua que, con un esfuerzo sobrehumano, logré inscribirlo en el Club Deportivo San Agustín, un lugar que se jactaba de ser el más exclusivo del norte y que, según su propaganda, ofrecía un programa de inclusión para niños especiales en su alberca techada. Habíamos acordado que Andrés, junto a otros 5 niños, tendría su clase los sábados a las 10 de la mañana con un instructor especializado. Yo creí que habíamos encontrado un santuario. Pero la vida, o más bien, la mezquindad humana, tenía otros planes. Aquel sábado, 15 de junio de 2024, a las 10:30 de la mañana, en la pulcra alberca techada de ese club de fantasía en Monterrey, la vida de mi Andrés, y por ende la mía, cambió para siempre. La mañana transcurría con normalidad, si es que la normalidad existía para nosotros. Andrés estaba en su carril apartado, inmerso en su mundo azul, mientras unas 40 madres, la mayoría enfrascadas en sus chismes y sus bronceados perfectos, participaban en una clase de aquaeróbicos en carriles cercanos. Fue entonces. Andrés, en uno de esos momentos de pura efervescencia acuática, aleteó con tal fuerza, con tal éxtasis, que salpicó agua hacia los carriles contiguos. Agua pura, limpia, salpicada por la alegría de un niño. Lo que siguió fue un infierno desatado. La señora Mariana Garza de Fernández, la líder autoproclamada de las mamás fresas, esposa del dueño de una constructora y presidenta del comité de socias, emergió del agua como una furia desatada. Su rostro estaba desencajado, rojo de ira, y sus ojos inyectados de un veneno que jamás había visto. Salió de la alberca gritando, señalando con un dedo acusador a mi hijo, a mi indefenso Andrés, y sus palabras se clavaron en mi alma como puñales ardientes. Saquen a ese niño retrasado. Está contaminando el agua. ¿Saben que usa pañal? Es asqueroso. Todas vimos cuando se orinó. Mentira. Una vil, asquerosa, descarada mentira. Mi hijo no se había orinado. Su pañal especial estaba intacto, diseñado precisamente para evitar cualquier incidente. Pero la mentira no importó. Su crueldad, su desprecio, encendieron una hoguera de odio. En cuestión de segundos, la multitud se giró contra nosotros. Al menos 45 madres, como una manada de hienas, apoyaron a Mariana. Salieron de la alberca con gestos de asco exagerados, como si el agua salpicada por la felicidad de mi hijo fuera la peste negra. Sacaron sus celulares y empezaron a grabar, a tomar fotos de Andrés, de mi hijo inocente, como si fuera una atracción de circo. Los gritos se multiplicaron, se convirtieron en un coro infernal. ¡Fuera! ¡Qué asco! Llévenselo de aquí. La mente de mi hijo, tan sensible a los sonidos y a las energías del ambiente, no pudo soportar el bombardeo. Andrés, mi pequeño de 7 años, entró en una crisis total,
una de las más terribles que le he visto. Sus gritos de alegría se transformaron en alaridos de angustia pura. Su cuerpecito se convulsionaba. El estrés fue tan insoportable que, allí mismo, frente a todos, vomitó. Se ahogaba en su propio miedo, en el rechazo abrumador de una sociedad que no lo quería, que lo señalaba. El gerente del club, con una expresión de vergüenza mal disimulada, se acercó a mí, evitando mi mirada. No dijo, «Lo sentimos», ni «qué injusticia». Sus palabras fueron frías, calculadas, despojadas de toda humanidad. «Señora Herrera, por el bienestar de todos, le pido que retire a su hijo. Hablaremos el lunes». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero la verdadera humillación, la que me destrozó el alma, estaba por comenzar. Tuve que cargar a Andrés, un niño de 7 años en plena crisis, vomitando, gritando, su cuerpo retorciéndose de dolor y miedo. Era pesado, pero el peso de su dolor era insoportable. Con la cabeza en alto, aunque las lágrimas ya nublaban mi vista y se mezclaban con el sudor y el vómito, empecé a atravesar todo el club, desde la alberca hasta el estacionamiento. Cada paso era una tortura. Más de 100 personas nos miraban, grababan con sus celulares, algunos cuchicheaban, otros sonreían con burla, disfrutando del espectáculo de nuestro sufrimiento. Andrés no paraba de gritar, de llorar. Yo, en silencio, sentía cómo mi corazón se desangraba con cada centímetro que avanzábamos. Y lo peor, lo más despreciable, lo que nunca perdonaré, fue al salir al estacionamiento. Escuché aplausos. Sí, aplausos. Aplaudieron nuestra expulsión, aplaudieron la humillación, aplaudieron que un niño autista fuera echado de un lugar que prometía inclusión. Esa caminata, cargando a Andrés, con su alma rota y la mía hecha pedazos, fue la máxima humillación que una madre puede experimentar. Pero en medio de ese abismo de dolor, algo se encendió dentro de mí. Una chispa de fuego. Un juramento silencioso. Esto no se quedaría así. Mi vida con Andrés ha sido una montaña rusa de emociones, desde que recibió su diagnóstico de TEA nivel 3, cuando apenas tenía 3 años. Recuerdo esos días como si fueran ayer. Yo, Verónica Herrera, me sentía perdida, navegando en un océano de incertidumbre, tratando de entender el mundo de mi hijo. Un mundo donde las palabras, tal como las conocemos, no existían, pero la intensidad de las emociones era inmensa y palpable. Andrés nunca ha sido verbal, y por mucho tiempo, la comunicación fue nuestro mayor desafío, una barrera invisible pero poderosa entre nosotros y el resto del mundo. Si quieres seguir conociendo más relatos de madres guerreras como el mío, te invito a suscribirte a este canal y formar parte de nuestra comunidad. Pero, a pesar de las dificultades, la vida siempre nos da una brújula. Para Andrés, esa brújula siempre apuntó al agua. Desde muy pequeño, descubrimos su fascinación inquebrantable por ella. No era solo un pasatiempo, era su refugio, su terapia, su idioma más puro y sincero. Cuando lo veía cerca de cualquier cuerpo de agua, era como si una chispa se encendiera en sus ojos. En la alberca, era como si la gravedad dejara de existir para él. Se transformaba. Ese pequeño cuerpo que en tierra a veces parecía tan ajeno a su entorno, en el agua se movía con una gracia y una libertad asombrosas. Aleteaba, flotaba, y sus gritos de alegría llenaban el espacio de una forma que ninguna palabra, por muy hermosa que fuera, podría igualar. Era su forma de decir, estoy aquí, estoy feliz, estoy en mi elemento. Ver a Andrés tan pleno, tan él mismo en el agua, me llenaba el alma de una esperanza que pocas otras cosas lograban. Era como si cada chapoteo, cada burbuja, fuera una conversación entre él y el universo, una conexión que solo los más puros de corazón podían entender. Y yo, su madre,
Me convertí en la guardiana de esa conexión, en la protectora de su santuario acuático. Era mi deber asegurarme de que tuviera acceso a ese lugar mágico donde podía ser completamente libre. Por eso, con tanto esfuerzo, con tantas ilusiones puestas, logré inscribirlo en el Club Deportivo San Agustín. No era un club cualquiera, claro. Era el más exclusivo del norte, con una membresía que nos costaba 180,000 pesos al año y una lista de espera de 3 años. Pero lo prometían, con bombo y platillo. Inclusión para niños especiales. Nos ofrecían clases en su alberca techada, específicamente los sábados a las 10 de la mañana, con un instructor especializado y en un grupo pequeño de 5 niños con necesidades especiales. Sonaba como el lugar perfecto, el santuario que Andrés merecía y que yo tanto anhelaba para él. Creí, con todo mi corazón de madre, que finalmente habíamos encontrado un espacio donde mi hijo no solo sería aceptado, sino que podría florecer, un lugar donde su alegría en el agua sería celebrada, no juzgada. Pusimos toda nuestra fe y nuestros recursos en ese club. Era la promesa de normalidad, de integración, de un lugar donde Andrés pudiera seguir explorando su amor por el agua sin barreras. Cada sábado que íbamos, mi corazón se hinchaba de orgullo al verlo en su pañal de natación especial, listo para sumergirse en su mundo. Para mí, el club no era solo una alberca. Era la materialización de un sueño, la esperanza de un futuro donde la alegría de mi hijo no tuviera límites. No podía imaginar, ni en mis peores pesadillas, que ese mismo lugar, ese supuesto refugio, se convertiría en el escenario de la humillación más grande que mi hijo y yo sufriríamos. Ese día, en la alberca, el agua dejó de ser el lenguaje de Andrés para convertirse en la excusa de la discriminación más cruel. El fatídico 15 de junio de 2024, en la alberca techada del Club Deportivo San Agustín, la mañana transcurría con una normalidad que, en retrospectiva, parece de una inocencia cruel. Recuerdo el sol filtrándose por los grandes ventanales, los suaves murmullos del agua y las risas dispersas que llenaban el aire. Andrés, mi hijo de 7 años, estaba en su carril, ese pequeño espacio que para él era un universo entero, inmerso en su clase de inclusión. A su lado, el instructor, paciente y dedicado, guiaba sus movimientos. Mientras tanto, en los carriles contiguos, unas 40 madres, con la señora Mariana Garza de Fernández a la cabeza, participaban en su clase de aquaeróbicos, salpicando agua al ritmo de la música, ajenas al mundo de Andrés, o al menos, eso creía yo. No te pierdas ninguna de nuestras historias de valentía. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto. Alrededor de las 10:30 de la mañana, en un instante que se quedó grabado a fuego en mi memoria, Andrés tuvo uno de esos momentos de pura, desbordante felicidad acuática. Era su forma de expresar alegría, su lenguaje sin palabras. Aleteó con tal fuerza, con tal éxtasis, que el agua de su carril saltó como una fuente, salpicando a los carriles contiguos. Para él, era la manifestación más auténtica de su gozo, un grito silencioso de júbilo. Para mí, era la prueba de que, en ese momento, mi hijo era plenamente feliz. Pero esa felicidad, ese salpicón inocente, se convirtió en el detonante de una explosión de odio que aún me eriza la piel. Fue entonces cuando Mariana Garza, presidenta del comité de socias, la mujer que siempre me había mirado con una mezcla de condescendencia y desdén, esposa del dueño de una importante constructora, salió de la alberca como un rayo. No caminó. Irrumpió. Estaba empapada, sí, pero lo que realmente me golpeó fue su rostro. Rojo de ira, descompuesto por una furia tan desmedida que casi la volvía irreconocible. Su mirada, llena de veneno, se clavó en mi hijo. Y luego, el grito. Un grito que resonó en cada rincón de la alberca, un grito que se incrustó en mi alma como un cuchillo. «¡Saquen a ese niño retrasado!», vociferó, señalando a mi Andrés con un dedo acusador que parecía una lanza. «Está contaminando el agua. ¿Saben que usa pañal? Es asqueroso. Todas vimos cuando se orinó».
La mentira, la crueldad y la vileza en cada una de sus palabras me dejaron en shock, petrificada. Mi mente no podía procesar tanta maldad dirigida a un niño inocente que solo expresaba su felicidad. Ella lo dijo con una convicción que buscaba herir, con una autoridad que pretendía arrastrar a los demás a su barbarie. Y lo logró. Como un eco macabro, en cuestión de segundos, la escena se transformó en una pesadilla. Al menos 45 madres, esas mismas que unos instantes antes compartían risas y ejercicio, la apoyaron de forma vergonzosa. Salieron de la alberca con gestos de asco exagerados, algunas llevándose las manos a la boca, otras limpiándose el agua contaminada con teatralidad. Y lo peor, muchas de ellas, con sus celulares en mano, comenzaron a tomar fotos de mi Andrés. Un coro de voces se alzó, mezclándose con el grito inicial de Mariana. ¡Fuera! ¡Qué asco! ¡Llévenselo! Era un linchamiento público, un ataque cruel e injustificado contra mi hijo, contra mí, contra todo lo que representábamos. Andrés, mi pequeño Andrés, que nunca había sido verbal, no necesitó palabras para entender la hostilidad que lo rodeaba, la tensión, los gritos, las miradas cargadas de desprecio, todo lo sintió. Su mundo, que un instante antes era pura alegría en el agua, se derrumbó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su cuerpo comenzó a temblar. Entró en una crisis total. Esos gritos que antes eran de felicidad bajo el agua, ahora eran de angustia pura, desgarradores. Su pequeño cuerpo se convulsionaba, y del estrés y el miedo, vomitó en el agua. Mi corazón se hizo pedazos al verlo así, indefenso, atacado por la ignorancia y la crueldad de esas mujeres. La felicidad de mi hijo se había convertido en un salpicón de odio, y yo, su madre, sentía que me ahogaba en él. El eco de los gritos y los insultos aún resonaba en mis oídos cuando el gerente del Club Deportivo San Agustín se acercó a mí. Su rostro, incómodo, evitaba mi mirada mientras me soltaba esas palabras que me golpearon como un puñetazo. Señora Herrera, por el bienestar de todos, le pido que retire a su hijo. Hablaremos el lunes. Aquellas frases, pronunciadas con una frialdad deshumanizadora, eran la sentencia de expulsión. Si sientes la injusticia de esta historia, por favor, compártela con otras madres atípicas para que juntas podamos levantar la voz. Andrés, mi pequeño de 7 años, sintió la tensión, la hostilidad que lo rodeaba. Él, que en el agua era pura alegría, ahora estaba sumergido en una crisis total. Sus gritos, que antes eran de felicidad pura, se transformaron en alaridos de angustia, de un dolor que me desgarraba el alma. Su pequeño cuerpo empezó a convulsionar, y el estrés fue tal que, en medio del pánico, vomitó. Mi corazón se hizo pedazos al verlo así, tan vulnerable, tan atacado. Tuve que cargarlo, un niño de 7 años, ya grande, pesado, pero en ese momento, frágil como un cristal. La cabeza me ardía, las lágrimas ya nublaban mi vista, pero me negué a bajar la mirada. Empecé a atravesar todo el club, con Andrés convulsionando en mis brazos, con sus vomitadas manchando mi ropa y la suya. Era la caminata más larga y humillante de mi vida. Más de 100 personas nos observaban, no con compasión, sino con una curiosidad malsana. Sacaron sus celulares, grababan, cuchicheaban. Algunos sonreían con burla, disfrutando de nuestro calvario. Cada paso era una puñalada. Sentía sus ojos perforándome la espalda, la vergüenza quemándome la piel. Llegamos al estacionamiento, mi cara empapada de lágrimas, mis brazos adoloridos por el peso de mi hijo en plena crisis. Y entonces, como si no hubiera sido suficiente, escuché los aplausos. Aplausos. Sí, aplausos. Celebraban nuestra partida, nuestra humillación pública. Era el colmo de la crueldad, la muestra más descarada de desprecio que una madre puede experimentar. Mientras metía a Andrés en el coche,
Juré que esa caminata de la vergüenza, esos aplausos, no quedarían impunes. En ese instante, la madre destrozada se transformó en una guerrera. Los días que siguieron a aquella infame expulsión del 15 de junio de 2024 fueron un torbellino infernal. Para mí, Verónica Herrera, cada hora era una tortura, un eco constante de los gritos y la humillación. Pero lo que más me destrozaba era ver a Andrés, mi hijo, tan afectado. Tardó días enteros, en recuperarse de aquella crisis, de la convulsión, del vómito por el estrés. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos con cada suspiro angustiado de mi pequeño, con cada mirada perdida que me recordaba la crueldad que le habían infligido. Dale, me gusta, a este video si crees en el poder de la justicia y en la fuerza de las madres que luchan por sus hijos. Me negaba a aceptar ese dolor como nuestro destino. Abrazaba a Andrés con todas mis fuerzas, sintiendo el latido de su pequeño corazón contra el mío, y en ese abrazo, una chispa, una determinación férrea, se encendió dentro de mí. Esto no quedará así, mi amor. Te lo juro. Le susurré, una promesa sagrada entre lágrimas. No me voy a quedar con los brazos cruzados. La rabia y la impotencia se transformaron en un fuego consumidor, en una sed de justicia que nunca antes había sentido con tal intensidad. Recordé las promesas del Club Deportivo San Agustín, esas palabras huecas de inclusión que exhibían en su publicidad. Pensé en el alto costo de la membresía, 180,000 pesos al año, y la lista de espera de 3 años, la vanidad de ser el club más exclusivo del norte. ¿Exclusivo para humillar, para discriminar a un niño inocente? Algo no cuadraba. Había una fisura enorme entre lo que decían ser y lo que realmente eran. No sería una simple queja, no. Sería una lucha, una venganza estratégica por la humillación que Mariana Garza de Fernández y el club le habían infligido a mi hijo. No iba a permitir que se salieran con la suya. Llamé a mi mejor amiga, Elena, y le conté cada detalle, cada grito, cada aplauso burlón. Ella, con su voz firme y llena de indignación, me animó a no rendirme, a usar esa rabia para mover montañas. Me recordó mi fuerza, la fuerza de una madre. Mi primera acción fue metódica, fría, a pesar del torbellino emocional. Me sumergí en la publicidad del club, en esos folletos pulcros que hablaban de valores, de familia. Revisé cada acuerdo, cada cláusula de nuestra membresía, cada papel que habíamos firmado. Buscaba la letra pequeña, la contradicción, la mentira escondida. Estaba convencida de que su fachada de club de élite con conciencia social era una farsa. Necesitaba pruebas, algo tangible que demostrara que no solo habían sido crueles, sino que también habían sido deshonestos. Este no sería el fin de la historia de Andrés en la alberca, sería apenas el comienzo de la mía. El calendario marcaba finales de junio de 2024, pero mi mente estaba lejos de la calma de un mes veraniego en Monterrey. Cada día que pasaba, la promesa que le hice a Andrés resonaba más fuerte en mi interior. Esto no quedará así. No era solo la rabia por la humillación brutal que mi hijo de 7 años y yo habíamos sufrido. Era una sensación visceral de que había algo más podrido, más oscuro, debajo de la superficie de ese club de élite. Mi instinto maternal, ese que te alerta cuando algo está terriblemente mal, estaba gritando en cada fibra de mi ser, diciéndome que la expulsión de Andrés no podía ser un incidente aislado. No podía ser la simple pataleta de una mujer prepotente. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día con más historias inspiradoras y recursos para la comunidad neurodivergente. Comencé mi propia investigación, una que se sentiría como abrir una olla a presión y enfrentarse al vapor hirviendo. No soy detective, ni abogada, ni una experta en finanzas. Soy Verónica Herrera, una madre herida, pero también una madre que aprendió a ser una leona cuando la vida de su cachorro estaba en juego.
Empecé por lo obvio, pero luego me adentré en un laberinto de información que jamás imaginé recorrer. Reviso cada pedazo de publicidad del Club Deportivo San Agustín, cada folleto que hablaba de sus valores, de su compromiso social, de su supuesta inclusión. Releía los términos de la membresía, esa que costaba la friolera de 180,000 pesos al año, para ver si había alguna letra chiquita que justificara la crueldad desmedida. Pero la incongruencia era abismal. ¿Cómo un club que se preciaba de ser el más exclusivo del norte y al mismo tiempo presumía de responsabilidad social, podía tratar a un niño como a una plaga? No cuadraba. Absolutamente nada. Más allá de lo superficial, me puse a buscar información pública sobre el club. Sabía que un lugar con tanta pompa y circunstancias, con una membresía anual escandalosa y una lista de espera de 3 años para entrar, tenía que tener algún tipo de registro gubernamental, alguna interacción con la esfera pública que dejara huella. Y ahí fue donde mi radar de mamá guerrera empezó a sonar con más fuerza, indicándome que debía escarbar más profundo de lo que cualquier persona normal lo haría. Navegaba por portales de transparencia gubernamentales, bases de datos de fundaciones que recibían fondos públicos, reportes de impacto social que las empresas suelen publicar para limpiar su imagen. Era un mundo completamente ajeno a mí, lleno de jerga legal y financiera que me resultaba extraña, pero el amor incondicional por Andrés me daba la lucidez y la paciencia que nunca creí poseer. Las noches se volvieron largas, interminables, con el insomnio como mi fiel compañero. Mi computadora era mi única compañía. Iluminaba la oscuridad de mi sala, mientras mi mente cansada, pero férrea, conectaba puntos que a simple vista parecían no tener relación. La frustración era constante. La sensación de estar buscando una aguja en un pajar me agotaba, pero cada vez que pensaba en los ojos de mi hijo en crisis, mi determinación se renovaba. Fue en uno de esos amaneceres, ya casi rozando las 5 de la mañana, con el café aún caliente en mi mano y la fatiga pesando en mis párpados como rocas, que una cifra saltó de la pantalla y me dejó helada, con el aliento contenido en mis pulmones. Un pequeño párrafo, casi escondido en un informe técnico sobre subsidios a instituciones deportivas con programas de impacto social. 3 millones de pesos. 3 millones de pesos anuales. Ese era el subsidio que el Club Deportivo San Agustín recibía del gobierno. ¿La razón? Su supuesto programa de inclusión. ¿Inclusión? La palabra rebotó en mi cerebro como una bala perdida. Ese era el club que acababa de echar a mi hijo a patadas, bajo el pretexto vil y repugnante de que contaminaba el agua y que era asqueroso. Ese era el mismo club que permitía a la señora Mariana Garza de Fernández humillar a Andrés públicamente, con el apoyo entusiasta de decenas de mamás fresas que aplaudían, con sonrisas de burla en sus labios, nuestra dolorosa salida. La ira que me invadió en ese momento era distinta a todo lo que había sentido antes. No era solo la indignación personal por la brutal agresión de su parte. Era una furia fría, calculadora y absolutamente justificada por la desvergüenza, por la hipocresía descarada, por el cinismo más asqueroso. Estaban usando la bandera de la inclusión, una causa tan noble y necesaria para nuestra comunidad neurodivergente, para llenarse los bolsillos, mientras en la realidad la vivían de boca para afuera, solo de fachada. Mi hijo, Andrés, era para ellos apenas un número en un papel, un pretexto lamentable para justificar esos 3 millones. Lo habían aceptado a él y a otros poquísimos niños neurodivergentes. No por un compromiso real, no por una visión de responsabilidad social, sino como una simple fachada, una triste puesta en escena para que sus clases de inclusión parecieran algo tangible ante los ojos de los auditores gubernamentales. Y me di cuenta de que su clase especializada, esa que se llevaba a cabo los sábados en la alberca techada con un instructor supuestamente capacitado, era una miserable pantomima, un burdo engaño. Un carril apartado, unos cuantos niños, para justificar el recibo de 3 millones de pesos que deberían haber estado destinados a crear un espacio verdaderamente inclusivo,
con rampas adecuadas, personal especializado en distintas neurodivergencias, terapias acuáticas de verdad, programas de apoyo a las familias. Pero no, era todo una vil estafa, una gran mentira con un costo humano altísimo. Recuerdo la sensación de asco y traición que me invadió al procesar toda esa información. No solo nos habían lastimado a nivel personal, desgarrando mi alma y la de mi hijo. Habían abusado de la confianza pública, se habían burlado de la necesidad y la esperanza de tantas familias que, como la mía, buscaban desesperadamente un lugar de respeto, de desarrollo y de oportunidades para sus hijos especiales. Este no era un error, no era una malinterpretación, no era un descuido. Era un fraude deliberado, calculado, cínico hasta la médula. Los documentos que fui desenterrando eran claros, aunque escritos en un lenguaje para confundir. Reportes falsificados, descripciones de programas de inclusión que jamás existieron más que en el papel, listados de beneficiarios, que probablemente nunca pusieron un pie en la alberca ni en las instalaciones del club. Todo para mantener el chorro de dinero fluyendo desde las arcas del gobierno hacia sus bolsillos, sin un ápice de remordimiento. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, conectando cada punto, cada pieza del rompecabezas. Si esto era cierto, no solo se trataba de discriminación atroz, era un delito federal, una traición a la comunidad, una burla a los principios más básicos de ética y moralidad. Mi dolor personal se transformó, evolucionó en una claridad helada y mortífera. Ya no era solo Verónica, la mamá angustiada, la madre que lloraba en silencio. Era Verónica, la detective, la estratega, la vengadora. La mujer que estaba a punto de desmantelar una red de mentiras y corrupción que se había enriquecido a costa de la noble causa de la inclusión. La humillación que sufrimos en la alberca, el aplauso de esas 100 personas que se creían superiores, los gritos histéricos de la señora Mariana Garza de Fernández. Todo eso se convirtió en un catalizador, en la gasolina que encendió mi fuego. Ahora tenía un blanco claro, un motivo adicional para mi lucha, uno que trascendía lo individual y se elevaba a una causa mayor. Estaba a punto de exponer una oscuridad que el club más exclusivo del norte había guardado celosamente bajo su fachada de opulencia, sus albercas de lujo y sus salones impecables. Mi corazón latía con una mezcla de miedo por lo que se venía, pero también con una determinación inquebrantable, una fuerza que solo una madre puede conocer. No iban a salirse con la suya. No mientras yo, Verónica Herrera, tuviera un aliento de vida y la memoria de los ojos llorosos de mi hijo. Este fraude, esta inclusión de mentira, sería su tumba. Era apenas el principio, pero yo ya sentía el temblor de la tierra bajo mis pies. El juego había cambiado por completo, y las reglas las iba a poner yo. Mi venganza ya no era solo por Andrés, era por todos los niños a los que el Club San Agustín había negado una verdadera inclusión, mientras se enriquecían a costa de una causa que debería haber sido sagrada. El reloj no paraba, y cada día que avanzaba en ese julio de 2024, la urgencia en mi pecho crecía. La revelación del fraude del subsidio gubernamental, como les conté, me había encendido una llama fría y potente en el corazón. Ya no era solo una cuestión de humillación personal o de mi hijo Andrés, de 7 años, sino de una injusticia a gran escala que el Club Deportivo San Agustín estaba cometiendo. Sabía que con los documentos del subsidio fraudulento en mano, tenía una pieza clave, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables del infame día en la alberca, y voces que se atrevieran a romper el silencio cómplice de ese lugar. Si esta historia te está impactando, visita nuestra página web. Nombre de la web si hubiera, para encontrar recursos de apoyo para familias con niños atípicos. Empecé mi búsqueda de evidencias como quien busca agua en el desierto. ¿Cómo podría conseguir videos de ese día? La respuesta era obvia. Los celulares. Recuerdo que había más de 100 personas mirando y grabando cuando nos echaron, a mi hijo y a mí, como si fuéramos un espectáculo de circo grotesco.
Así que, con el corazón en la mano y la garganta apretada por el nudo de la vergüenza y la rabia, empecé a contactar a algunas personas que conocía, a preguntar discretamente, a mandar mensajes a contactos en común, a rogarles que si habían grabado algo, me lo enviaran. No fue fácil. El miedo a las represalias del club, un lugar tan influyente en Monterrey, era palpable. Pero, poco a poco, gota a gota, empezaron a llegar. Primero uno, luego otro, y de repente, como una avalancha, del incidente del 15 de junio. 15 ángulos diferentes de la misma pesadilla. Ver esos videos de nuevo fue como revivir la tortura. En cada uno, se escuchaba con claridad a Mariana Garza de Fernández, la presidenta del comité de socias, gritando esas palabras horribles. «Saquen a ese niño retrasado. Está contaminando el agua. Es asqueroso». Se veía su rostro contorsionado por la ira, los dedos señalando a mi Andrés, que, en su inocencia, solo aleteaba feliz hasta que el terror se apoderó de él. Se veía a las 45 madres saliendo de la alberca con gestos de asco teatral. Y luego, el momento que jamás podré borrar de mi mente. Yo, Verónica Herrera, cargando a mi hijo en plena crisis. Andrés vomitando del estrés, y los aplausos fríos y crueles mientras atravesábamos todo el club. Esos videos no eran solo pruebas. Eran la materialización de mi dolor, y ahora, el combustible para mi lucha. La imagen de mi hijo descompuesto, su cuerpecito tembloroso en mis brazos, se grabó a fuego en mi memoria, alimentando mi resolución de no dar un paso atrás. Pero el fraude del subsidio no se demostraba solo con el incidente de la alberca. Necesitaba más voces, voces que venían de dentro, que supieran la verdad. Me armé de valor y empecé a acercarme, con la máxima discreción y cautela, a algunos empleados del Club Deportivo San Agustín. No era una tarea sencilla. En un lugar tan jerárquico y elitista, el miedo a perder el empleo o a enfrentar represalias era enorme. Pero hay personas que, a pesar del miedo, tienen un pedazo de conciencia en su corazón. Y así fue como, en secreto, con encuentros furtivos en cafés lejanos o llamadas cifradas, decidieron apoyarme. Sus nombres, por su seguridad, los mantendré en el más absoluto anonimato, pero sus testimonios fueron demoledores. Uno de ellos era un salvavidas, de esos que lo ven todo desde su atalaya. Me contó cómo las órdenes de la dirección eran claras: mantener el número de niños especiales al mínimo indispensable para justificar el programa de inclusión ante el gobierno. Me reveló que, antes de Andrés, habían sido rechazados bajo pretextos absurdos, a pesar de que cumplían con todos los requisitos. Las solicitudes de sus padres, los informes médicos, todo se desechaba discretamente, mientras que en los papeles oficiales se pintaba una realidad ficticia de un club abierto y solidario. Otro de los empleados era de la parte administrativa, una persona que manejaba directamente los documentos y reportes que se enviaban al gobierno para justificar el subsidio de 3 millones de pesos. Su testimonio fue un golpe directo al corazón de la mentira. Me confirmó, con pruebas en mano y con un temblor en la voz que denotaba su miedo, que el club. Me mostró copias de los donde se inventaban actividades, se exageraba el número de participantes y se inflaban los costos de un programa que, en realidad, era una farsa. Un instructor para 5 niños, en un carril apartado, no era un programa de inclusión. Era una burla, una tapadera. El tercer testimonio vino de una persona que trabajaba en el área de mantenimiento y que había escuchado conversaciones, que había visto las caras de los padres rechazados, que sabía de primera mano cómo se trataba a los niños neurodivergentes de manera superficial y cómo el club solo los aceptaba si eran fáciles de manejar y no molestaban a los demás socios. Su relato fue menos técnico, pero igual de impactante en su crudeza, confirmando el trato diferenciado y la hipocresía sistemática. Con cada video, con cada palabra susurrada en secreto, con cada documento fraudulento, mi pila de pruebas crecía y mi convicción se hacía inquebrantable.
Ya no era solo una sospecha, era una verdad aplastante. Tenía en mis manos la evidencia contundente de la discriminación abierta de Mariana Garza de Fernández y la hipocresía y el fraude institucional del Club Deportivo San Agustín. Habían humillado a mi hijo, habían mentido al gobierno, habían estafado a la sociedad. La rabia me quemaba, pero también me daba una claridad asombrosa. Estos cómplices silenciosos, como los llamo, a pesar de su miedo justificado, se habían convertido en mis aliados, en la voz de la verdad que el club intentaba acallar. Su valentía, sumada a los videos y a mi investigación financiera, formaban una muralla irrefutable contra la arrogancia de ese club exclusivo. Sentía que la marea estaba cambiando. La confrontación legal no solo era inevitable, era la única salida, y yo estaba más que preparada para desatar el huracán. Mi hijo Andrés, el niño que amaba el agua, se convertiría en el catalizador de una tormenta que limpiaría la podredumbre de ese lugar. Y yo, Verónica Herrera, sería el rayo que la desataría. No había vuelta atrás. La justicia, aunque lenta, ya estaba en camino. Con el peso de estas pruebas, era cuestión de tiempo. Con cada video en mi poder, donde se grabó con una nitidez escalofriante la crueldad de Mariana Garza y el desprecio colectivo de esas madres fresas, y con los testimonios valientes que confirmaban el engaño descarado y sistémico del club, sabía que la hora de la verdad había llegado. La agonía profunda que sentía se transformó, no poco a poco, sino de golpe, en una fuerza imparable. No podía fallarle a Andrés, mi pequeño guerrero del agua. No podía, bajo ninguna circunstancia, permitir que la impunidad se saliera con la suya, que el odio y la discriminación fueran validados por el silencio. Mi alma de madre me lo exigía. Mi corazón, destrozado pero firme, me impulsaba a la acción. Ayúdanos a seguir creando contenido de impacto. Considera apoyar nuestra causa convirtiéndote en patrocinador, porque cada voz que alzamos por nuestros hijos neurodivergentes resuena y transforma realidades. Tu apoyo es vital para que historias de lucha y victoria como la nuestra sigan inspirando a otras familias a no rendirse frente a la adversidad. A mediados de julio de 2024, sin perder un solo minuto de mi valioso tiempo, ni un ápice de mi determinación, me puse en contacto con los mejores abogados de Monterrey. No solo buscaba experiencia legal, buscaba sensibilidad humana y la misma sed de justicia que me consumía. Afortunadamente, encontré un equipo excepcional, profesionales que entendieron de inmediato no solo la solidez legal de mi caso, sino también la profundidad del dolor, la indignación y la promesa inquebrantable que le había hecho a mi hijo. Mi corazón, aunque aún latía con el eco hiriente de los gritos y los aplausos que nos persiguieron aquel día humillante, mi mente estaba fría y absolutamente clara, enfocada con una precisión láser en la estrategia. No iba a buscar una simple reparación económica que paliara momentáneamente mi dolor. Iba a desatar una tormenta legal tan formidable que arrasaría con cada cimiento de su hipocresía, de su exclusividad tóxica, de su elitismo cruel. Iba a golpear con toda mi fuerza la figura de Mariana Garza de Fernández, la instigadora principal de tanta vileza, la mujer que se sintió con el derecho de pisotear la inocencia de mi hijo y la dignidad de una madre. Juntos, mis abogados y yo, preparamos una avalancha de demandas, cada una diseñada como un golpe preciso, quirúrgico, al orgullo, a la reputación y a la ilegalidad flagrante del Club Deportivo San Agustín. La primera fue una demanda contundente por discriminación ante el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esto, lo tenía clarísimo, no era solo un pleito entre particulares, ni una simple queja de una madre. Era un acto de injusticia social que clamaba por una respuesta institucional. Quería que el país entero, no solo la pequeña burbuja de Monterrey, supiera cómo un club tan ostentosamente exclusivo y prestigioso trataba a un niño con discapacidad. Quería que se expusiera cómo lo señalaban, lo denigraban, lo humillaban y finalmente lo expulsaban por el simple e irrefutable hecho de ser diferente. Quería,
No solo que el nombre del club quedara marcado por la vergüenza, sino que se creara un precedente legal que sirviera de escudo para otros. No era solo la agresión verbal de Mariana, era la inacción cómplice del club, la actitud vergonzosa de su gerente, su perversa política de bienestar de todos, que convenientemente excluía a quienes no encajaban en su visión limitada, egoísta y retrógrada de la normalidad. Sabía que esta demanda resonaría con muchas otras madres y padres atípicos que enfrentan a diario esa lucha constante, agotadora y desigual por un lugar digno y respetuoso en el mundo para sus hijos. Era un grito, no solo mío, sino de toda una comunidad silenciada que por fin encontraba su voz. Queríamos que se reconociera el daño irreparable que el odio, la ignorancia y la intolerancia pueden causar, y que se estableciera una sanción ejemplar que disuadiera a cualquier otro de cometer semejante atrocidad. Después, con la misma furia contenida, lanzamos la demanda por fraude ante la Fiscalía. 3 millones de pesos anuales. Esa cantidad se clavaba en mi mente como una daga helada, un símbolo de su avaricia y su descaro. ¿Cómo era posible? Se embolsaban esa monstruosa cantidad de dinero público bajo la fachada de un programa de inclusión que era una burla cruel, una estafa descarada y sin vergüenza. Falsificaban documentos, mentían al gobierno, a la sociedad, a nosotros, a todos los que alguna vez creímos en sus promesas. Esto no era un error administrativo menor, una equivocación. Era un crimen premeditado, un robo descarado a la buena fe de las instituciones y, en última instancia, a los niños y a las familias que realmente necesitaban esos recursos para una verdadera y significativa inclusión. Mi equipo legal fue implacable, dedicando horas a ser minuciosos, recopilando cada recibo fraudulento, cada declaración falsa, cada documento adulterado. La red de mentiras que habían tejido era tan extensa y compleja como su propia arrogancia. Exigiría que devolvieran hasta el último centavo, con intereses y recargos, y que los responsables, desde la dirección hasta los cómplices, enfrentaran las consecuencias penales de sus actos. Quería verlos rendir cuentas, sentir el peso implacable de la ley y la vergüenza pública de su engaño expuesto a la luz. Y no contenta con esas 2 bombas legales, presentamos una demanda civil por daño moral. ¿Cuánto vale la humillación pública de un niño de 7 años con TEA, en plena crisis sensorial y emocional, mientras su madre lo carga llorando, con el corazón en 1000 pedazos, atravesando una multitud que, para mi horror, aplaude su desgracia? ¿Cuánto vale la dignidad pisoteada, el trauma psicológico infligido a mi hijo, mis noches interminables de insomnio reviviendo cada segundo de ese infierno de escarnio? Aunque ninguna suma de dinero en el mundo podría compensar verdaderamente el dolor inconmensurable que cargamos, cada peso de esa indemnización sería un recordatorio amargo y constante para ellos de que sus acciones tienen consecuencias, de que mi sufrimiento se convertiría en su deuda insoslayable. Quería que el monto fuera tan significativo, tan estratosférico, que resonara en cada rincón de su exclusivo club, que les recordara el costo real y humano de su inhumanidad. Mis abogados argumentaron con maestría la afectación psicológica profunda, el daño irreparable a la reputación de mi hijo, la angustia emocional crónica de una madre y su hijo. No se trataba solo de dinero, se trataba de enviar un mensaje contundente a toda la sociedad. La crueldad tiene un precio, y ellos lo pagarían, y muy caro. Finalmente, y para cerrar el círculo de sus múltiples ilegalidades, denunciamos a Hacienda por evasión fiscal. Si eran capaces de recibir un subsidio millonario y justificarlo con un programa inexistente, era más que obvio que había mucho, muchísimo más, que rascar en sus finanzas turbias y opacas. Los números que presentaban no cuadraban, las declaraciones eran dudosas, llenas de inconsistencias. Sabía que esta demanda les dolería de una manera muy particular y profunda, porque a los poderosos siempre les duele el bolsillo, y más aún cuando el gobierno, a través de sus agencias de fiscalización, decide investigar sus cuentas a fondo, desenterrando cada secreto. Queríamos desenterrar cualquier otra irregularidad financiera,
cada sombra oculta en sus libros contables, cada acto de corrupción o evasión que hubieran cometido bajo la alfombra de su elitismo y su supuesta intocabilidad. Era una estrategia calculada para asfixiarlos financieramente, para que el golpe fuera total. El club, en su burbuja de poder, de exclusividad y de autoproclamada intocabilidad, seguramente pensó que yo era solo otra madre histérica, que presa del dolor, intentaba llamar la atención con su sufrimiento. Probablemente se rieron de mí a mis espaldas, burlándose, como se rieron mientras Andrés vomitaba de estrés y yo intentaba consolarlo entre mis brazos. Pero no tenían ni la más remota idea de la magnitud de la fuerza que puede tener una madre que ve a su hijo herido, la determinación inquebrantable que nace del amor incondicional. Yo no era una madre histérica, era una madre guerrera, forjada en la adversidad de cada diagnóstico, en la paciencia de cada terapia, en la alegría de cada pequeña victoria de Andrés. Y con cada una de esas demandas, estaba empuñando un martillo de justicia que no descansaría, no se detendría, hasta ver su imperio de hipocresía reducido a escombros, y a Mariana Garza enfrentando las consecuencias totales de su veneno y su maldad. Estaba lista para la batalla más grande de mi vida, no solo por Andrés, sino por todas las madres que han sido silenciadas, por la verdadera inclusión que tanto se pregona en discursos vacíos y tampoco se practica en la realidad. Esto no era el fin de mi dolor, era el inicio de su caída. La ley sería mi arma más afilada, y la justicia, mi victoria más dulce y reivindicadora. Lo que Mariana Garza de Fernández y la dirección del Club Deportivo San Agustín jamás esperaron fue que mi decisión de luchar, de transformar el dolor de mi hijo en una demanda por justicia, desataría un verdadero efecto dominó. Ellos, tan seguros de su posición, de su poder, de su exclusividad, creyeron que mis demandas serían una molestia menor, un ruido lejano que se apagaría solo. Qué equivocados estaban. Entre finales de julio y septiembre de 2024, el imperio, que tanto presumían, ese bastión de la élite regiomontana, no solo se tambaleó, se desmoronó por completo, implosionó ante mis ojos, ante los ojos de Monterrey, como un castillo de naipes podridos por la corrupción y la discriminación. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has enfrentado una situación de discriminación y cómo lograste salir adelante. Tus experiencias son un faro de luz para quienes aún luchan en la oscuridad, un recordatorio de que no estamos solos en esta batalla por un mundo más justo y empático. Compartir tu historia es un acto de valentía que empodera a nuestra comunidad. La primera estocada llegó sin piedad. El subsidio gubernamental de 3 millones de pesos, ese dinero que habían estado embolsándose año tras año bajo la falsa promesa de inclusión para niños como mi Andrés, fue cancelado de inmediato. No solo eso, sino que se les exigió la devolución de cada centavo recibido fraudulentamente. 3 millones de pesos por año que tuvieron que regresar. El golpe fue financiero, sí, pero también moral. Expuso su hipocresía, su descaro, su avaricia, a plena luz del día. Ya no podían esconderse detrás de una imagen pulcra, porque el fraude, su fraudulenta fachada, había quedado al descubierto, desnudando la verdad incómoda de su existencia. Sentí una punzada de satisfacción, una pequeña victoria en medio de todo el dolor. El martillo de la justicia, que empuñaba con cada una de mis demandas, estaba golpeando con la fuerza necesaria para destrozar sus cimientos. Y como si eso no fuera suficiente para tambalearlos, una multa millonaria de 5 millones de pesos, un monto brutal, por discriminación les cayó encima. 5 millones de pesos por el trato inhumano que le dieron a mi hijo, por la humillación pública, por ese grito infame de Mariana, por la inacción cobarde de la gerencia, por el aplauso de esas 45 madres que se sumaron al linchamiento. Esa cifra no solo era un castigo económico, era una declaración rotunda de que la discriminación tiene un precio, y un precio muy alto. El mensaje era claro y contundente. No se puede pisotear la dignidad de un niño, no se puede expulsar a alguien por ser diferente,
y esperar salir impune. Mi corazón de madre, que había sangrado por la angustia de Andrés, empezaba a sentir el bálsamo de la vindicación, de la retribución que tanto anhelaba para mi hijo. Las noticias de las cancelaciones y las multas corrieron como pólvora. El exclusivo Club Deportivo San Agustín, que antes ostentaba una lista de espera de 3 años y una membresía de 180.000 pesos anuales, ahora era un club en desgracia. En cuestión de semanas, el 60% de los 500 socios se dieron de baja. Se fueron no por principios, sino por el miedo al escándalo, por no querer asociarse con un nombre ahora manchado, por la vergüenza de pertenecer a un lugar que había sido expuesto como racista y fraudulento. Esas familias que un día nos miraron con desprecio, que giraron sus cabezas o incluso grabaron con sus celulares, ahora buscaban desesperadamente escapar de las cenizas de un prestigio que yo, una madre sola con un hijo atípico, había quemado hasta los cimientos. Verlos huir, desesperados, mientras los patrocinadores, esas grandes marcas que antes se peleaban por asociarse con la exclusividad, ahora les daban la espalda, fue una confirmación de que la justicia estaba obrando, de que mi venganza estaba siendo servida, no solo fría, sino gélida. Para septiembre de 2024, el Club Deportivo San Agustín, el epítome del lujo y la exclusividad, estaba en bancarrota, completamente quebrado. Sus lujosas instalaciones, sus albercas impecables, sus canchas de tenis y sus salones de eventos, todo aquello que había sido el escenario de nuestra humillación, fue embargado. Era una imagen poética, devastadora para ellos, y para mí, una prueba irrefutable de que mi lucha no había sido en vano, de que el amor de una madre, cuando se convierte en furia, puede mover montañas, o en este caso, derrumbar imperios enteros. Se programó una subasta pública para vender todo lo que quedaba. Cientos de familias, esas mismas familias que un día nos miraron con desdén o aplaudieron nuestra expulsión, ahora se quedaban sin su club, sin su santuario de élite. Habían perdido lo que más valoraban, su estatus, su lugar exclusivo en la sociedad. Y todo por el grito irracional de una mujer y la pasividad cómplice de otros. Pero la caída del club fue solo una parte de mi victoria. El destino, o tal vez el karma implacable, tenía reservada una desgracia aún más personal y pública para Mariana Garza de Fernández, la mujer que con su veneno había iniciado todo este infierno. Su esposo, el dueño de la constructora que la había sostenido en su pedestal de poder, no solo la culpó de la quiebra del club, y por ende, del daño a su reputación y fortuna, sino que la repudió públicamente. El divorcio fue escandaloso, de esos que llenan las páginas de los periódicos de sociales y los programas de chismes, exhibiendo sin piedad cada detalle de su caída. Y como si eso no fuera suficiente, en medio de la vorágine legal y social, Mariana perdió la custodia de sus hijos, lo que más preciado debía ser para ella, aquello que, irónicamente, la hacía creerse superior a mí. La mujer que, con su arrogancia, había tildado a mi Andrés de retrasado y asqueroso, ahora se hundía en una depresión severa, documentada, real. Tuvo que mudarse con sus padres, perdiendo su lujosa vida, su estatus, su familia, de la cúspide de la sociedad, de ser la presidenta del comité de socias, la esposa intocable del empresario, la líder de las mamás fresas. Cayó al abismo, a la vergüenza, a la soledad y al desprecio de su propio círculo social. Y mientras ella se desmoronaba, mi Andrés, mi pequeño campeón, empezaba a volar. No me regocijé en su dolor, al menos no del modo que me imaginé en mis noches más oscuras, pero sí sentí una profunda y justiciera satisfacción. La rueda de la fortuna había girado, y cada acto de crueldad de Mariana se le devolvía multiplicado. Su destrucción social era completa, un reflejo amplificado de la humillación que infligió a mi hijo. Mi victoria no era solo la caída del club, era la completa desintegración de la persona que intentó destruir a mi hijo. Era el triunfo del amor maternal sobre el odio,
de la justicia sobre la impunidad. Hoy, mi hijo Andrés, mi pequeño gran campeón de 7 años, es la prueba viviente de que el amor de una madre puede mover montañas, o mejor dicho, derrumbar imperios y construir santuarios. Verlo hoy, nadando con esa alegría desbordante, pero en una alberca municipal adaptada de Monterrey, es un bálsamo para mi alma. Él, que era señalado y humillado, ahora entrena bajo la guía de un entrenador olímpico voluntario, un hombre increíble que vio en mi hijo el talento puro. Andrés compite en paranatación y ya ha colgado en su cuello 3 medallas estatales. Y no solo eso, ostenta un récord nacional infantil TEA. Su risa, sus aleteos felices, ahora resuenan en un lugar donde es celebrado, no denigrado. Y si esta historia de resiliencia y justicia te ha tocado el corazón, ayúdanos a visibilizar más historias de fortaleza maternal. Comparte este video con todos tus contactos y creemos juntos una ola de inspiración. Cada vez que alguien comparte, una nueva luz se enciende para otra madre que lucha. Pero mi victoria más grande, la que selló cada lágrima y cada noche en vela, es lo que hice con el pasado. ¿Recuerdan el Club Deportivo San Agustín? Ese lugar de élite que se atrevió a pisotear a mi hijo y a mí, Verónica Herrera. Pues bien, con la indemnización que gané por todo el daño moral, la discriminación y el fraude, y con el apoyo de algunos inversionistas que creyeron en mi visión de un mundo mejor, hice lo impensable. Compré ese club en remate. Sí, el Club Deportivo San Agustín, ese símbolo de exclusión, ahora es mío. Lo transformamos. Cada rincón, cada alberca, cada espacio. Ahora se llama Centro Acuático Inclusivo Andrés. No es solo un nombre, es una declaración. Aquí, el 50% de nuestros niños tienen alguna discapacidad, y para ellos ofrecemos becas completas. Es un santuario de verdad, un espacio donde cada niño es valorado, donde se celebra la neurodiversidad, y donde el agua es un lenguaje universal de felicidad y curación. Es el lugar donde los gritos de alegría de niños como Andrés son la música de cada día, y la señora Mariana Garza de Fernández, la que inició todo con su grito de odio, la que destrozó nuestra paz, tiene prohibida la entrada. Su nombre es un eco del pasado, una advertencia. No hay lugar para la intolerancia en este nuevo comienzo. Y lo más irónico, lo que me demuestra que la justicia divina a veces tiene un sentido del humor exquisito, es que muchas de esas 45 mamás fresas que la apoyaron, que aplaudieron nuestra humillación, ahora ruegan por un lugar para sus hijos en nuestro Centro Acuático Inclusivo Andrés. Sus clubes exclusivos desaparecieron, sus rutinas de lujo se esfumaron, y ahora buscan lo que antes rechazaron. Mi respuesta es la misma que me dieron aquel terrible día. No. No hay lugar para ellas aquí, no donde el respeto y la inclusión son las únicas reglas. Esta es la historia de cómo una madre guerrera, empujada por el amor incondicional a su hijo, transformó el dolor más profundo en un legado de inclusión. Demostramos que ninguna humillación es lo suficientemente grande como para apagar la luz de un niño especial, y que el poder de una madre decidida puede, literalmente, cambiar el mundo.